taller slash seminario Filosofía Moral del Pueblo. Tuvimos recién la presentación de Abraham Sapien y David Fajardo Chica. Y ahora continuaremos con Baruch Espinosa, que nos va a seguir presentando temas interesantes sobre la dimensión moral del pueblo. Adelante, Baruch. Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias. También, bueno, primero que nada les quiero agradecer a los organizadores de este simposio, que es Rocío Cázares y Francisco Serrano. También al Congreso, que es hecho por la Asociación Filosófica de México. El trabajo que voy a presentar, bueno, yo creo que primero que nada me encantaría estar allá con ustedes. Me tomaría un vuelo en este momento. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? Sí, todo perfecto. Sí, muy bien, muy bien, David. Digo, Baruch, perdón. Muy bien. Esta modalidad ha sido bastante complicada para mí en este momento, entonces espero que esto salga lo mejor posible. A diferencia de Abraham y de David, voy a presentar más bien un artículo que he estado escribiendo. Este trabajo forma parte de un proyecto más grande que tengo en desarrollo, que es más sobre es un análisis que yo hago sobre el impacto que tienen algunas emociones en ámbitos de justicia estructural. Sin embargo, creo que el trabajo que voy a presentar en este momento no alcanza a llegar a ese punto, pero creo que podría abordarse más adelante en la discusión. El trabajo que presento lleva por nombre El pensamiento mágico, un análisis sobre la necesidad de mantener viva a la persona que se ha perdido. Y entonces comienzo. Las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y social. En ocasiones, este paisaje puede verse como una llanura, quieta. En otras, como un terreno lleno de vaivenes, irregular e incierto. Al horizonte puede haber tormentas, mucho movimiento, y aunque a estas preferiríamos verlas distantes, suelen ser inevitables. En este trabajo desarrollo un análisis en torno a la negación de aceptar que un ser querido ha fallecido. Me centro especialmente en sus implicaciones epistémicas y motivacionales. En el análisis de las prácticas sociales e individuales, considero importante revisar las narrativas emocionales, porque es a través de estas como se puede describir y comprender con mayor detalle la incidencia emocional. Siguiendo a Valerie Gray Hardcastle en Constructing the Self, las respuestas emocionales son el núcleo de la narrativa de uno mismo. Por ello, en un primer momento, hago una revisión de la narrativa con la que Joan Didion habla del fallecimiento de su esposo y de cómo se le presentó ante esto un pensamiento mágico, es decir, la creencia de que la persona que ha perdido volverá. Mediante esta narrativa presento cómo, por los efectos que tiene en la persona, el duelo en tanto en negación puede considerarse una emoción irracional. Más adelante desarrollo algunos aspectos que se consideran en las teorías de las emociones para analizar sus aspectos cognitivos y motivacionales. Mediante esto, pretendo mostrar en qué condiciones el pensamiento mágico puede traer consigo motivaciones e implicaciones epistémicas, haciendo del duelo, como la negación de creer que la persona ha muerto, una emoción adecuada. El trabajo que les presento consiste básicamente en 3 partes. Creo que la primera y la última son las más ligeras y creo que las más digeribles. La segunda sección es más por motivos de que estamos en un congreso y así, tuve que introducir como más cuestiones teóricas de lo que son las emociones entendidas como desde un aspecto cognitivo y desde un aspecto motivacional. Entonces creo que esa parte es un poquito más pesada que las demás. Bueno, cito a Joan Didion. Esto es un intento por encontrar sentido al tiempo que siguió. A las semanas y meses que desbarataron cualquier idea previa que yo tuviera sobre la muerte, la enfermedad, la probabilidad y la suerte, la buena o la mala fortuna, sobre el matrimonio y los hijos, el recuerdo, sobre el dolor y los modos en que la gente se plantea o no el hecho de que la vida acaba, sobre la precariedad de la cordura y sobre la vida misma. Termino cita. El duelo, partiendo desde sus aspectos más generales, es la manera en la que se afronta un hecho inevitable de la vida. Puede presentarse de 2 maneras diferentes, ya sea como una experiencia profunda y silenciosa, cargada de los recuerdos de la persona, o bien como un desconsuelo, es decir, oleadas repentinas de arrebato que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida. Grove, sobre el desconsuelo, señala que se experimenta como sensaciones de angustia somática que ocurren oleadas que duran de 20 minutos a 1 hora, acompañadas de una, cito, sensación de opresión en la garganta, asfixia por falta de aliento, necesidad de suspirar y sensación de vacío en el abdomen,
falta de fuerza muscular y una intensa angustia descrita como tensión o dolor espiritual. Termino cita. El duelo experimentado afecta directamente en la identidad práctica de una persona. La aflicción experimentada por el duelo, afirma Freud en Duelo y Melancolía, que trae consigo graves desviaciones de la actitud normal ante la vida. Melanie Klein, partiendo también desde el psicoanálisis, señala que el doliente está realmente enfermo, pero como su estado mental es común y nos parece tan natural, no consideramos el duelo una enfermedad. En el duelo, el sujeto pasa por un estado de alteración maníaco-depresiva transitoria que logra superar. A lo largo de su narrativa emocional, Didion va presentando estas alteraciones. Relata cómo no se encontraba preparada para aceptar la noticia como algo definitivo. Ella creía que, cito, en algún plano de mi conciencia, lo que había sucedido era reversible. Termino cita. La única manera en la que podíamos impedir que el mundo externo, esto es, las personas cercanas a ella y a su esposo, le confirmara que su creencia era falsa, era alejándose, estar sola. En algunos artículos compilados en Bergman, Reactions, Consequence and Care, se señala, por ejemplo, que las respuestas inmediatas más frecuentes ante la muerte son el shock, el aturdimiento y la sensación de incredulidad. Cito estos artículos. Los supervivientes pueden experimentar la sensación subjetiva de estar dentro de una cápsula o envueltos en una manta. A otros puede parecerles que aguantan bien. Como aún no son conscientes de la realidad de la muerte, los supervivientes pueden dar la impresión de que aceptan la pérdida. Termino cita. Esta falsa aceptación es visible en la narrativa emocional de Didion en reiteradas ocasiones. Se muestra en un primer momento, tras recibir la noticia de la muerte de su esposo. Firma los papeles de defunción, acepta que la autopsia se lleve a cabo, asienta lo dictaminado por los doctores. Más adelante, incluso lleva a cabo las prácticas habituales de un funeral. Sin embargo, a nivel individual, en su estado fisiológico y cognitivo, surgen alteraciones. Se ha observado en algunos animales que también sufren de cambios tras la muerte de su pareja. Los delfines, por ejemplo, se niegan a comer. Los gansos reaccionan ante una de esas muertes volando y gritando. Buscan hasta desorientarse e incluso perderse. Los patrones de respuesta de las personas no son muy distintos. Buscan, dejan de comer, se olvidan de respirar. A nivel fisiológico, es posible que debido a las lágrimas contenidas, produzcan algunas infecciones otorrinolaringológicas. También ocurren cambios en el sistema endocrino, inmunológico, neurovegetativo y cardiovascular. En cuanto a nivel cognitivo, puede presentarse falta de concentración y, en general, una pérdida de habilidades cognitivas. Joan Didion afirma, ahora cita, sé por qué intentamos mantener vivos a los muertos. Intentamos mantenerlos vivos para que sigan con nosotros. También sé que si hemos de continuar viviendo, llega un momento en que debemos abandonar a los muertos, dejarlos marchar, mantenerlos muertos. Dejarlos que se conviertan en la fotografía sobre la mesa. Dejarlos que sean un nombre en las cuentas fiduciarias. Soltarlos en el agua. El saberlo no me hace más fácil tener que soltarlo en el agua. Termino cita. Martha Nussbaum abre el capítulo 1 de sus pasajes del pensamiento, afirmando que las emociones comportan juicios relativos a cosas importantes, evaluaciones en las que atribuyendo a un objeto externo relevancia para nuestro bienestar, reconocemos nuestra naturaleza necesitada e incompleta frente a porciones del mundo que no controlamos plenamente. Algunas características fundamentales del aspecto cognitivo de las emociones son: las emociones son acerca de algo, es decir, tienen un objeto hacia el cual se dirigen e interactúan. En el caso de la pérdida de un ser querido, la persona puede sentir tristeza o aflicción que se remiten directamente a la muerte de esa persona e incluso a los recuerdos que se tienen de ella. La segunda característica es que el objeto al que se dirigen las emociones es de un carácter intencional, es decir, es la manera propia en la que una persona percibe al objeto. Es una posición activa en la que el objeto se encuentra cargado de valoraciones con las que se identifica la importancia, el bienestar o el desagrado con el que una persona se relaciona en el objeto de la emoción. Esto implica muchas variaciones de direccionalidad, pues, por un lado, el objeto puede ser una cosa que se encuentra presente ante el sujeto, que existe, así como que ya no existe o nunca ha existido, y por ende, la percepción puede ser de cierta manera correcta o no. Por otro lado, al relacionarse esta característica con la primera, pueden surgir distintas maneras en las que se expresan las emociones con un mismo objeto. Por ejemplo, hay quienes sienten un inmenso temor al subirse a una montaña rusa, mientras a otros les produce alegría el poder sentir la adrenalina que provoca. Hablando de la mera intencionalidad, basta con pensar un momento en cómo se siente el miedo, a diferencia de otras emociones como la alegría, la tristeza, el amor o el odio. La tercera característica es que las emociones se encuentran ligadas con creencias y no solo con la forma de percibir un objeto. Sentir enojo, por ejemplo, implica por lo menos la creencia de tres aspectos, a saber, que se quiere infligir algún daño hacia mi persona o a alguien a quien quiero,
que es un acto relevante y no algo meramente trivial, y que fue hecho por otra persona y de manera intencional. Sentir alegría, por el contrario, puede implicar las creencias de que aquello que la genera es benéfico para uno, que es algo que le gusta y que incluso podría serle útil en diferentes grados. La cuarta característica es que les confieren a los objetos cierto valor. La importancia que se le da a las personas que son cercanas a uno, por ejemplo, es una manera de valorarlas y darles un mayor peso en la vida. Es decir, que el valor que se les da es particular del sujeto, son de carácter local. Cuando una persona querida muere, es como si se dañara de manera inminente una parte central de los proyectos o de los apegos que tiene. La quinta característica de las emociones es que están relacionadas con otros procesos cognitivos, como pueden ser la imaginación y la atención. Estos generan el aspecto representacional de las emociones, ya que con ello se constituye y sintetiza gran parte de las características anteriores. Una persona puede tener, por ejemplo, sufrimiento y empatía al ver cómo otra está siendo golpeada. También incluso puede sentir tristeza al saber cómo en una guerra que se está dando en países árabes o en algún otro lado del mundo, afecta la vida de quienes viven ahí. Estas distinciones no solo muestran cómo una persona puede percibir, cómo siente y cómo evalúa la situación que se le presenta cuando siente una emoción, sino que también muestra, en tanto que aspecto cognitivo, a las emociones en términos de cómo motivan a actuar. Con estos elementos cognitivos de las emociones, podría considerarse como racional la emoción del duelo. Aunque el sentido común, como el que he descrito a través de la experiencia de Didion, expresa esos aspectos mencionados que pueden considerarse fundamentales para comprender cómo son las expresiones de las emociones, no explica cómo es que de hecho las emociones tienen ese carácter motivacional. Kovács y Delancey responden a ello afirmando que esta explicación, cito, comienza con el reconocimiento de que la ocurrencia de algunos estados emocionales de la mente envuelve la ocurrencia de estados corporales motivacionales especializados. Termino cita. Las emociones, en tanto que estados mentales, se manifiestan como respuestas fisiológicas, acciones típicas, como algún aspecto cognitivo, como síndromes controlados y causados por un mecanismo afectivo. La defensa para sostener dicho mecanismo se da a través de la neurociencia. De los estudios de esta se ha concluido que este sistema varía en grados y opera de manera independiente de los sistemas de alto nivel cognitivo. No es único de los seres humanos, y la estimulación directa de algunos sistemas neuronales puede ser suficiente para causar varias conductas emocionales. Las emociones son un sistema evolutivo, heredado biológicamente, de tal modo que es posible que se haya desarrollado antes que el razonamiento, por lo que puede funcionar de manera independiente a él. La manifestación de las emociones suele variar demasiado con respecto a la intencionalidad, la duración y la manera en la que son expresadas, por lo que muchas de las teorías motivacionales tratan de delimitar qué tipo de emociones abordan, muchas veces limitándolas a las llamadas emociones primarias. Yo sostengo, separándome de dichas teorías, que casi toda emoción puede explicarse desde este sistema de control. Más allá de los casos atípicos en los que la manifestación de la emoción se relaciona con alguna cuestión irracional, como lo son las fobias o algún problema en las sustancias u otras anomalías en el sistema nervioso, no veo ningún contraejemplo posible. Si bien este tipo de teorías no explican nada sobre el hecho de que las emociones sean intencionales, de ello no se sigue que se rechace su intencionalidad. No obstante, cuando se identifica y se describe directamente lo que es una emoción, la intencionalidad de esta parece no añadir más información relevante. Del mismo modo, es importante rescatar el problema de la duración. Cuando se analiza la motivación, se suele referir a las acciones inmediatas como expresión de la emoción. Por ejemplo, las expresiones faciales o las acciones como golpear una pared o huir. Se adscribe la idea de que este tipo de teorías solo puede explicar las emociones de corta duración. No obstante, las emociones son estados disposicionales. Esto es, y retomando el aspecto cognitivo mencionado en la sección anterior, mecanismos de la mente que preparan a la persona para la acción. Cuando una persona está enamorada, por ejemplo, no siempre muestra reacciones ni aspectos motivacionales de la emoción de fondo. Pero no quiere decir que ésta no la sienta, sino simplemente que la emoción se encuentra en su carácter disposicional motivacional. En cuanto al carácter evolutivo, si bien es cierto, como expliqué anteriormente, los mecanismos biológicos determinan ya ciertos aspectos de las emociones. Esto es, hay respuestas emocionales que pueden considerarse en un sentido estricto innatas. Sin embargo, a pesar de las distintas formas de manifestar una emoción, su carácter motivacional como que siempre permanece. La razón por la que se lleva a cabo una acción se puede explicar a través de un par de pseudocreencias, que es su carácter intencional. Por ejemplo, cuando alguien tiene hambre y se prepara una hamburguesa para comer, puede explicarse que tenía el deseo de satisfacer su hambre con ese alimento, y a su vez, la creencia de que eso le quitaría el hambre. En algunos casos en los que interviene una emoción, es posible explicarlos de la misma forma. De desgracia, cuando una persona tiene miedo de una serpiente y huye, tiene el deseo de no ser dañada por ella, y la creencia de que huir evitará que la serpiente pueda morderle. Los deseos y las creencias son, al igual que las emociones, estados motivacionales.
Sin embargo, la propuesta de las emociones en términos de cómo nos motivan a actuar genera la alternativa en la que las emociones por sí mismas pueden ser un recurso clave para explicar las conductas. Del mismo modo, implica que la atribución de las emociones es distinta e independiente de la atribución de deseos y de creencias. A través del hecho de que una persona grite porque está enojada, es posible ver cómo la emoción, el enojo por ejemplo, por sí misma puede explicar por qué la persona está realizando esta acción. Asimismo, si se explica el por qué grita a partir de un deseo y una creencia, faltará la referencia directa e independiente de la emoción. Con esto no rechazo que sea posible que en las acciones en las que se manifiesta una emoción no estén ocurriendo también creencias o deseos, pues pueden formar parte del elemento evaluativo de la emoción. Sin embargo, creo que las emociones, en tanto su carácter motivacional, requieren menos aparato cognitivo para poder explicar las acciones, independientemente de que las emociones puedan tener diversas combinaciones con el par deseo-creencia. Este último punto es posible mostrarlo a través de uno de los ejemplos que presenta Holzhaus al explicar lo que concibe como acciones arracionales. Jane, quien se encuentra enormemente enojada con Joan, rasga una foto de él con las uñas y le hace unos agujeros en los ojos. Si la acción intenta ser explicada directamente con el par de deseo-creencias, pueden surgir absurdos. El deseo de Jane podría ser rasguñar la cara de Joan, y la creencia de que o bien la foto de Joan es, de hecho, él, o bien que rasgando la foto podría ocasionarle algún daño. La teoría motivacional que defiendo explicaría que la emoción es la explicación misma de la acción, y lo único que se hizo fue redirigirla. Resulta engañoso en el ejemplo el que es una foto de la persona con quien se encuentra enojada, pues la emoción seguiría siendo la misma incluso si fuera redirigida hacia cualquier otro objeto. Tal y como he señalado en la primera parte de esta ponencia, a nivel individual, el duelo puede parecer una emoción irracional debido a los problemas fisiológicos y cognitivos que le ocurren al individuo. Sin embargo, sus aspectos epistémicos y motivacionales, señalados en la siguiente sección, bueno, la sección anterior, podrían sostener el duelo como una emoción adecuada, especialmente en otros tipos de contextos, como cuando ocurre una injusticia. En su conjunto, estos aspectos de las emociones señalan que son también una forma de comunicación. Cuando uno siente amor por alguien, por ejemplo, se lo demuestra a la otra persona, le comunica lo que siente por ella a través de diversas acciones y a través del lenguaje, mediante cambios fenomenológicos también, es decir, variación en la temperatura, aumento del ritmo cardíaco e incluso con un aumento en sustancias como la serotonina. De esta manera, el cuerpo también comunica esa emoción. Una característica importante de la comunicación y que amplía el panorama de los efectos positivos que tienen emociones como el duelo, especialmente cuando se trata de combatir injusticias, es que consiste en un emisor y en un receptor. Si este último es capaz de recibir lo que intenta comunicarse mediante la emoción emitida, entonces podría ocurrir un contagio emocional. Pienso aquí, por ejemplo, en los padres de niños, niñas asesinados. Estos, al enfrentar el pensamiento mágico con el hecho real, experimentan ira y ganas de vengarse de la situación. En muchas ocasiones, dentro del sistema de justicia criminal, los familiares de la víctima se encuentran sin ningún sostén legal, pues el sistema está diseñado para proteger los derechos del acusado. El sistema legal es un laberinto procedural por los cuales los miembros de la familia frecuentemente tienen guías insuficientes. Hasta que el proceso legal no concluye, los padres parecen incapaces de resolver el duelo. Algunos padres de un niño asesinado o asesinada, al no conseguir por las vías institucionales esta resolución, adquieren un rol social. La ira desencadenada de este duelo se vuelve un recurso de clarificación y un recurso de energía. No solo le permite a la persona que la siente comprender la injusticia por la que pasa y protestar por ella, sino también posibilita que otras personas también puedan comprenderlo y sentirse. Las emociones en general pueden considerarse como recursos de prominencia, ya que llaman la atención sobre aspectos muy específicos de una situación, lo que permite que las personas se enfoquen directamente en ello y a su vez, dependiendo de la situación, que puedan modificar algunos comportamientos. Si el acto es injusto, la emoción generará mayor comprensión sobre por qué es injusto y con ello generará el cambio que se busca. Muchas gracias. Muchas gracias, Baruch. Ahora vamos a iniciar la discusión. No sé si... a ver si hay unas preguntas por acá en el chat. No sé quién quiere comenzar de ustedes acá. En la, digamos, facción Zacatecas. Yo estaba pensando en este vínculo que haces entre el duelo y conductas de venganza y ese tipo de cosas, ¿no?
a mí no me queda conceptualmente no me parece tan directa la relación, ¿no? Uno tiende a pensar cuando uno busca venganza, en el enojo, ¿no? En la indignación, cuando se trata de digamos, algún tipo de transgresión moral, pero el duelo justamente uno se cae, digamos, ¿no? Se desmorona, uno queda abatido de alguna forma, ¿no? Cansado, deprimido, al menos en etapas iniciales o en algún momento, ¿no? Lo que parece contrario a la motivación a tratar de buscar reparación, digamos. Entonces, no sé si puedes expandir un poco ese vínculo que tú ves entre duelo y venganza, ¿no? Cuando parece intuitivamente como tan contrarios, ¿no? La venganza requiere energía, pero el duelo te bota, ¿no? Claro, creo que más que nada lo pienso como en relación a cómo justo cómo se vincula uno con el proceso de duelo. O sea, creo que precisamente como ese artículo que estoy como poniendo en discusión es que por un lado cuando ocurre como de manera individual y no hay como grandes repercusiones, como cuestiones de injusticia o así, eh, la manera en la que se vive ese duelo es, por ejemplo, a través del pensamiento mágico. O sea, justo la zona, este, ajá, el evitar esa creencia de que ya falleció, ¿no? Como evitar por completo esa posición y creer que algún día va a regresar. Entonces, ajá, como que adquieres como este ímpetu que tú mencionas, como más silencioso, como un proceso de duelo más, no sé, como catártico interno. Sin embargo, siento que cuando ocurre en otro tipo de contextos, en contextos sociales, especialmente cuando se vincula como estos procesos de injusticia estructural o de algún tipo de violencia, eh, siento que el duelo adquiere una posición completamente diferente, porque las, sí, las intervenciones de los sistemas de justicia o cuestiones institucionales te afectan de manera directa, te impiden, de hecho, como vivir el duelo de una manera tranquila, ¿no? Entonces, como que justo por eso menciono al final que como que se adquiere un rol social. El duelo pasa de ser una emoción justo como individual sí, a una posición completamente más como de combate, como de no puedo mantener este duelo o siento que la manera en la que estoy viviendo es justo el no poder dejar morir a esa persona, sino hasta que se haya logrado como hacer justicia como a este aspecto. No sé si queda más claro de esa manera. Sí, está interesante, me quedó mucho más claro. Recién tenía una pregunta en la mente y se me acaba de ir. Nos despertamos muy temprano. Estaba pensando en la idea de la percepción de justicia, por un lado, y el modo en que uno vive el duelo, ¿no? Esto del pensamiento mágico no es el ideal, digamos, cuando se prolonga por demasiado tiempo, ¿no? Uno no puede no aceptar que la persona no está ahí. Eso no está bien, digamos, desde un punto de vista psicológico. Pero, ¿qué ves ahí? Hay una relación entre la percepción de justicia, por un lado, y la dificultad de hacer un duelo apropiadamente. ¿Me podrías ¿Qué repetir? has pensado sobre eso? Tú enfatizas un vínculo entre la percepción de justicia, ¿no? Una familia que no encuentra, digamos, en los tribunales una respuesta. Y si ves alguna relación entre esa percepción de injusticia y, y la incapacidad de realizar un duelo apropiadamente. Sí, completamente. Y por ende recurrir al pensamiento mágico, ¿no? Que es una cuestión súper desadaptativa, pienso yo. Sí, precisamente considero que, justo como te lo mencionaba, como planteándolo a nivel individual, pareciera que un pensamiento mágico de esta manera podría parecer irracional por todos los problemas cognitivos y fisiológicos que le va provocando a la persona. Sin embargo, cuando está esta relación, que sí considero que la hay, con la percepción de la injusticia o de cómo se maneja esta cuestión de estructuras, es cuando este pensamiento mágico se vuelve, como que se desencadena en otra manera. O sea, ya no se impide como esa manera de percibir el duelo del pensamiento mágico como de esa manera irracional y pasa a ser como un duelo activo, como, sí, como una posición
de no dejar morir justo a esta persona, porque incluso podría haber como, no sé, pienso en otros tipos de injusticia en el que incluso el duelo que se está teniendo ni siquiera es como un duelo porque la persona ha fallecido, sino simplemente porque la persona la hemos perdido, ¿no? O sea, la secuestraron, fue asesinada y no se sabe su paradero. No sé, como todos estos casos de violencia como más fuertes, ¿no? Entonces, creo que ahí variaría como el tipo de duelo, porque podríamos hablar de diferentes tipos de duelo, ya sea como justo el duelo como dirigido hacia una persona que ya falleció, como el duelo hacia una persona que no sabemos qué es lo que está sucediendo con ella. Entonces, sí, completamente existe esa relación de la percepción de la justicia con cómo estas emociones van como menguando en el individuo. No sé si alguien tiene otra pregunta. Perdón. ¿Dónde están las manitos? Ahí está, ahora. Sí, tenemos algunas manos levantadas. Sí. Entonces comenzamos con Abraham, por favor. Sí. Si quieren, yo lo organizo para para que... ya, si lo puedes desmutear. Sí, claro. ¿O te puedes desmutear tú? ¿Ya se escucha? Ya. ¿Sí? A ver, ¿prendo la cámara o no? No sé si se va a poner demasiado lento. Pero la voy a dejar prendida. Se perdió. Muchas gracias, Aru, por tu presentación. Quería preguntar noción de México me remite al menos a dos. Habla de realismo mágico, por ejemplo. ¿No? Ok. Bueno, sigo hablando a ver si está mejor así sin la cámara. Sí, como que me gustaría un poco mejor cómo estás dando cuenta de la decisión entre lo mágico y lo no. Lo mágico como irracional, pero también se puede ser irracional y no hacer nada mágico. Y también se puede ser como racional dentro de la estructura de la magia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el realismo, voy a decir un poco más de cosas y luego tú respondes a la que quieras de un montón de cosas que voy a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la noción del realismo mágico es como una mezcla donde a veces cosas que nuestra vida, mariposas ¿no? Y en ese sentido es mágico. Hay otras personas que donde hay verdaderas causas que se explican a nivel físico, a nivel químico, pero te da ilusión donde no ves el acto completo y eso parece magia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como Daniel Dennett, ¿no? A veces tenía una conferencia, hablaba de estas cosas de magia que decía, bueno, la magia solo son un montón de trucos. Entonces, la magia es lo que parece ser, pero no es, ¿no? Hay una versión que a mí me gusta que es tomar a la magia un poco más en serio, que dicen la magia es el mago es el que hace a lo invisible visible, que no es solo pensar que son artilugios, artefactos y engaños, sino la magia más fuerte, y que no es que no lo hayamos podido explicar aún, sino es verdaderamente lo inexplicable, ¿no? Que es un sentido como más fuerte de magia. No es como que, no sé, pensamos en el cerebro o algo así, no es como la magia de la conciencia, es que no lo hemos explicado aún, pero la ciencia lo hará, no se puede, y eso es como una manera de entender también, a veces lo habla como la primera es cómo es psiconomancia o mágico o mágico, entender tu explicación de lo que quieres decir en términos de la justicia. Contesta eso si quieres mejor y luego te digo otra cosa que estoy pensando para que no sea demasiada información. Ok. Creo que se ha perdido un poco como el audio. Espero responder como a tu pregunta. Sí, yo también, de hecho, precisamente justo esta
esta presentación me retomé a Joan Didion y a la manera de determinar el duelo como pensamiento mágico, porque considero que justo la magia hay que considerarla como algo más en serio. No es como una cuestión completamente irracional o como una cosa que no tiene como una explicación, sino que precisamente es una manera en la que pues sí, se pueden desarrollar diferentes tipos de explicaciones, ¿no? Retomo precisamente como a Joan Didion porque en la manera en la que ella desarrolla como todo este planteamiento del pensamiento mágico, ella va como narrando como todas estas implicaciones que ella tenía como en esta como doble vida, digámoslo así. Como que por un lado, para la posición externa, como que ella era una persona completamente racional, que tenía como clara precisamente como todo lo que había sucedido, todo lo que había acontecido con respecto de lo que ella estaba sufriendo. Y sin embargo, como que por dentro ella se negaba precisamente como a todas estas relaciones que, como a nivel social, que creo que vamos a discutir más adelante con uno de los artículos de Rocío Casares y de Francisco, con esta cosa de la identidad práctica. Siento que ahí vamos a como a retomar como este aspecto, porque, justo, o sea, como que ella, Didion, presenta como que ella sí estaba haciendo como todos sus mecanismos como de manera correcta, hacía todos los papeleos, como que todo lo estaba haciendo bien, pero, como que incluso había cosas en las que ella se olvidaba de hacer cosas, o como que había como planteamientos en los que ella no podía desenvolverse como de manera correcta, ¿no? Como ya en ámbitos más sociales. Y por otro lado estaba justo este pensamiento mágico, que es una manera justo de negación, de vivir el duelo de manera en la que no se vive el duelo como un dolor, sino más bien como una cosa de esperanza, como de esta magia como de que las personas en realidad, no sé qué tan cursi pueda como sonar esto, pero como que muchas veces se menciona esto de que una persona no muere cuando se va como de esta vida, ¿no? Sino que más bien muere cuando las personas sí, las olvidan o cosas así. Siento que el pensamiento mágico va más como por esta sensación del no olvidar a la persona, de tener la esperanza de que esa persona sigue con nosotros. Entonces creo que de ahí, como que la emoción se vuelve ya no como una cuestión completamente irracional, sino más bien como una emoción adecuada, de acuerdo a la posición emocional en la que tú te encuentras. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Además, digo una cosa muy, muy rápido. Igual es que sigue sin quedarme muy claro en qué sentido eso es mágico. O sea, como que el hecho de que sigamos recordando a alguien después de muerto, o que sea un aspecto narrativo, o que sea como parte del inconsciente colectivo. Creo que la cosa del pensamiento mágico iría... Tantito. ¿No? Abraham, se te corta un poquito el audio, entonces si pudieras escribirlo. No me queda cuál es. Pero si quisieras decir algo más. Bueno. Creo que solo podría añadir que es mágico en el sentido de... Muchas gracias. Rocío Casares tiene una pregunta. Estoy perdido en tiempo. Sí, es que está desfasado, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo tengo dos comentarios. Uno primero, creí entender que dijiste que la intencionalidad no agregaba nada a las emociones. Eso no sé si entendí mal, pero pues sí me parece muy cuestionable. Yo creo que el problema que muchos han indicado, por ejemplo, de la dificultad e imposibilidad a veces para individuar a las emociones,
Ese sería una cosa que aporta, entiendo, la intencionalidad, por supuesto, asociadas a la intencionalidad. No sé, pero eso, digamos, a lo mejor eso puede quedar allí para la teoría de la emoción. Una cosa que quería comentarte más bien es que justamente creo que una vía para desarrollar esto que te interesa es lo que Roger, no quiero adelantarme y no quiero, Roger discute esto que tú dices y que me parece que rescata la intuición de José en el sentido de que el duelo es pasivo, el duelo te derrumba. Roger pone el ejemplo de Aquiles y Patroclo, dice cuando está Aquiles derrumbado en la arena está en duelo, cuando se levanta a buscar matar al enemigo está buscando la venganza, pero además lo hila con el asunto, no me quiero adelantar mucho, nada más poquito, pero además lo hila y creo que por allí podría ser con cómo las regulaciones sociales sobre el duelo, las regulaciones sociales pueden a veces tener la función de ayudar a que el doliente transite por un duelo normal y no tome el rumbo de la venganza, pero como dos vías distintas, o sea, como que el duelo podría transcurrir por allí y a lo mejor son las regulaciones sociales las que pudieran conducir por ahí, pero además creo, no voy a decir más porque Roger va a hablar de eso en su artículo, pero además las motivaciones podrían ser muchas, no necesariamente la injusticia, que es algo que creo que él tiene, pueden tener que ver con frustración, por ejemplo, ¿no? Una manera de enfrentar la frustración o la pasividad precisamente propia del duelo. Entonces creo que eso pues podría replantearse, no tiene que ver necesariamente con la injusticia. Y después, pues este asunto de si el duelo es racional o no, hasta donde yo entiendo, pues habría que ver en qué sentido podría ser racional, porque creo que una discusión sobre duelo es si el duelo incluye el deseo de que la persona no esté muerta. Y creo que muchos han pensado o han dicho que si es irracional es por eso, que me parece que es a lo que tú apuntas. Entonces te creas acá como un mundo al margen de la realidad donde mantienes ese deseo de que la persona no está muerta o va a regresar o qué sé yo. Pero yo creo que también eso es cuestionable porque pienso que aquí de lo que hablaban los compañeros hace rato, la frustración o el querer o el quisiera que no me faltara, quisiera poder llevar a cabo aquellos planes, me siento frustrado, pueden dar mucho sentido a esa experiencia sin necesidad de recurrir a la irracionalidad, ¿no? O sea, no veo que... Por supuesto que algunos duelos, tampoco me queda claro qué tanto restringes algunos duelos como irracionales, porque suponen esto, pero digamos, alguien que pudiera tener el deseo de que no esté muerto, no necesariamente tendría que recurrir al pensamiento mágico, creo yo, y bastaría quizás con eso para atribuirle irracionalidad al duelo, pero yo creo que es muy cuestionable que tenga que atribuirse a la persona en duelo en general, no digo que no en algunos casos, pero en general yo creo que es muy cuestionable que el deseo de que la persona no esté muerta sea fundamental al duelo, ¿no? Creo que se puede escribir en esos otros términos. Nada más. Y gracias por tu presentación, Baruch. Muchas gracias a ti. Con respecto a lo primero, tienes toda la razón. Y justo también, mientras estaba leyendo el artículo, me di cuenta como de ese fallo, de la cuestión de la intencionalidad, que sí tiene que corregirse. Especialmente porque sí, es una cuestión de mucho de discusión teórica sobre qué es lo que tienen las emociones, ¿no? Y bueno, en las consideraciones que yo tomo aquí, sí, creo que se entendió mal, pero yo no consideraría que la intencionalidad sí es, sí lo dije, que la intencionalidad sobra, ¿no? Con respecto a lo que sigue, justo es lo que comentaba, ¿no? Creo que vamos a tener como muchísima más discusión al respecto ya en las próximas sesiones que vamos a tener, precisamente porque justo se cruza con esta idea del duelo pasivo, al mismo tiempo que con estas cuestiones de identidad práctica, cómo son afectadas las personas cuando ocurre el duelo. Y lo de la racionalidad, estuve con muchas discusiones conmigo mismo sobre cómo quería abordar esto, porque efectivamente considero que solo como de manera, como en el sentido común, como cuando una persona se niega a aceptar como ciertas cosas, en muchas, como que en muchas ocasiones se le
sí, se le atribuye como un grado de irracionalidad. Sin embargo, justo como que a lo largo al principio y al final de lo que les presenté, lo que yo mencioné es justo que no consideraría más esta cuestión como irracional o como racional, sino más bien que creo que es una emoción adecuada, dependiendo como igual de diferentes contextos y de la manera en la que se aborde. Entonces, sí, es completamente discutible la manera en la que se podría hablar sobre irracionalidad en el duelo, mucho más cuando no se acepta esta pérdida. Pero ajá, justo porque quiero considerarlo más bien que como una irracionalidad, como una cuestión de es adecuado bajo ciertos, especialmente porque me centro en un momento del duelo específico que es justo la parte de la negación, ¿no? O sea, porque sí, justo normalmente se menciona como varias etapas en las que ocurre el proceso del duelo. Y una de estas es justo la negación. Y es la que normalmente se le atribuye como esta irracionalidad, cuando más bien yo lo consideraría más de esta otra manera, como es una emoción adecuada debido a que te permite, ya sea de manera pasiva, como abordaremos más adelante, como la que yo abordo en este momento, como ya cuestiones de injusticia, en la que sí de cierta manera, pues sí se relaciona con otro tipo de emociones, como la ira o la impotencia de poder hacer algo de manera institucional o legal, que conlleva justo a estas actitudes como más activas de movimiento, ¿no? De generar un rol social por la que se luche por que se haga justicia ante este proceso de duelo que se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, como, sí, no sé, como introducir este momento de combatir las injusticias como un proceso del duelo en casos de que haya acontecido algo así. Efraín tiene una pregunta. Gracias, Baruch, por la presentación. Pues con el riesgo tal vez de repetir cosas, pero yo tengo preocupaciones muy parecidas a las de Rocío y a las de José, y es sobre tu noción de racionalidad, ¿no? A mí no me quedó claro cómo lo estás relacionando con el duelo, ¿no? A mí me parece que el duelo muchas veces puede estar justificado e incluso es racional tenerlo, y no me queda claro cuando tú hablas de irracionalidad del duelo, ¿no? A mí me parece más como casos de duelos patológicos o algo así, o sea, no tanto un duelo, digamos, que se vive normalmente, ¿no? En las personas cuando se muere alguien cercano. Y ahora también que mencionaba Rocío lo del deseo, deseo que no se hubiera muerto, deseo que siga vivo. Parece ser que de primera vista es un deseo irracional, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos estudios sobre el autoengaño y los wishful thinking y todo este tipo de fenómenos de racionalidad, donde hay gente que argumenta que de hecho estos casos no son de irracionalidad si tenemos una teoría de racionalidad distinta a la lógica matemática, por ejemplo, o una teoría clásica de racionalidad, ¿no? Si tenemos una teoría heurística, muchas veces los wishful thinkings o los casos de autoengaño sirven, ¿no? Como una autoprotección, y en este caso es racional porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si deseamos que la persona siga viva o no esté aquí, pues nos ayuda a superar el duelo, ¿no? Y en este sentido es racional tener ese deseo, ¿no? Porque nos está ayudando de alguna manera a superar el duelo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la noción de irracionalidad que estás utilizando es bueno, que queda un poco no clara, ¿no? Yo creo que se tendría que explorar un poco más y decir más por qué consideras que estos casos de duelo que tú estás explorando se pueden considerar como un duelo irracional, ¿no? Que a mí a primera vista no me parece tal, sino más bien como un duelo patológico, ¿no? Digamos, cuando ya el duelo se ve rebasado o la capacidad de la persona para rebasar el duelo, ¿no? Ay, se siente raro el eco aquí. Ya me distraje por el eco. Bueno, y eso era sobre este punto, ¿no? Y ya nada más tengo un comentario sobre la noción que das de emociones. Ya no voy a decir lo de la intencionalidad porque parece que ya lo explicaste, pero sí voy a decir algo sobre la motivación, ¿no? Y que tú parece que estás hablando de que la motivación es algo relevante, ¿no? De las emociones y que se puede explicar a partir de ella, ¿no? Pero es problemático, ¿no? Porque aunque las emociones sí dan tendencias de acción, pueden dar tendencias de acción, pueden dar indicios de cómo van a actuar las personas, no explican la motivación, ¿no? No se agota ahí, porque, por ejemplo, ¿no? Tú estás en un estado de miedo y por lo regular se explica, bueno, hay una tendencia de huir, ¿no? O hay una motivación de huir.
pero no es cierto, ¿no? Ahí la motivación de él, pero también de quedarse paralizado o de enfrentarse al miedo, ¿no? O sea, digamos que la motivación es más diversa que solamente una sola tendencia, ¿no? Entonces, si tú vas a explicar las emociones a partir de la motivación, pues no queda claro, ¿no? Parece ser que no es una buena manera de explicar las emociones. Gracias, Baruch. Sí, este es un dedo, no una mano. Yo creo que Baruch asumía que la teoría motivacional de las emociones, ¿no? Yo creo que Baruch simplemente asumía que la teoría motivacional de las emociones es correcta y a partir de eso... Claro, ¿no? Pero a mí me parece que no es correcto. A mí me parece que está bien esa teoría. Baruch, ¿quieres decir algo? Después tenemos una pregunta de Francisco Serrano. Sí, de hecho, agradezco muchísimo justo los comentarios. Sí, voy a trabajar muchísimo más con la cuestión de la racionalidad. Les digo que me costó muchísimo como introducir esto porque no sabía muy bien cómo abordarlo. Pensé incluso como en teorías como en Esther, que justo él sí da como algunas definiciones sobre qué sería una emoción racional, por ejemplo, y cómo se deslindaría por completo de otras situaciones que serían irracionales. Sin embargo, justo siento que por la cuestión del espacio y así, pues no me fue posible abordarla como en su totalidad. Y eso hace que quede muy poco claro como la situación, especialmente porque sí, creo que tienes completa razón en lo que dices, Efraín, es más bien del que yo estoy partiendo como para hablar de eso, es más bien como de un duelo patológico. Y la distinción no es muy clara, como también en el caso de qué tipo de duelo es el que estoy abordando. Con respecto a la cuestión motivacional, como comenté al principio de esta presentación, siento que, bueno, este trabajo pienso como introducirlo como en un proyecto un poco más grande, en el que ya desarrolló incluso como en un primer momento qué es lo que estoy entendiendo como una emoción, ¿no? Yo parto como de la idea de que no quiero asumir ninguna posición como correcta una sobre otra, pero sí como que rescato 3 características en especial de las emociones, que siento que es la que todas abordan de manera directa o indirectamente y le dan más peso a una que a otra, que es como las emociones en términos de cómo se sienten, en términos de cómo evalúan, que la primera sería como la cuestión fenomenológica, la segunda sería cognitiva, y la tercera sería cómo nos motivan a actuar, que justo es parte de como de lo que abordabas, ¿no? No es concluyente como una teoría motivacional, pero considero que asumiendo como estos tres aspectos de las emociones, puedes abarcar lo mayor posible de ellas y sin meterte como en muchísimas dificultades de definición. Supongo que esto también es debatible, pero siento que como que no, pero puedo estar de acuerdo con eso. Sí. Y ya, y pues Francisco justo Serrano tiene una pregunta ahora. Bien, gracias, José. Claro, muchas gracias por la presentación. Estoy de acuerdo con lo que han comentado, creo que hay que reforzar algunos puntos, pero a mí me gustó algo de tu ponencia. Una vez que me queda claro que te vas a enfocar en la etapa de negación y que dices ahí que no siempre es irracional justamente tener ciertos tokens o ejemplos de pensamiento mágico. Creo yo que es muy interesante que eso se vincule, como lo has hecho en la presentación, con la justicia. Y creo que pensando en esa etapa, en la etapa de la negación y la relación con la justicia, puedes decir un montón de cosas muy interesantes sobre ciertas emociones que uno suele asociar con la demanda de justicia. Por ejemplo, la indignación, el enojo, el deseo de venganza, etcétera, ¿no? Que son cosas que tú has mencionado. Yo creo que eso podría reforzar justamente el punto de que no siempre es irracional hacer una demanda de cierto tipo ante una emoción tan fuerte como la que reclama la justicia, ¿no? Y creo que ese es un aspecto del duelo que podría ser muy interesante, que podría desarrollarse mucho más, ampliarse mucho más y pues ayuda a entender, ¿no? Que la complejidad del proceso de duelo, ¿no? Como un cóctel de emociones que sucede a lo largo del tiempo y que tiene un montón de etapas, etcétera. Haciendo zoom en la etapa de negación, uno podrá encontrar justamente que el enojo que está detrás
del duelo, que la indignación que nos producen ciertos hechos violentos que sufre alguien cercano a nosotros, pues claro que son una buena explicación, son una buena vía para entender por qué uno puede llegar a tener creencias, digamos, irracionales o algún ejemplo de pensamiento mágico como el que tú nos has presentado, ¿no? Eso me parece muy valioso y creo que podría explorarse mucho más, ¿no? ¿Cómo ves? Ese es el plan. Es justo el proyecto como el que estoy abordando yo es precisamente, ahorita llevo elaboradas como, como ya algo más concluso, cómo la ira y cómo la vergüenza justo se relacionan con estos casos de injusticia estructural. Entonces, pensando en este desarrollo, sí pensaba en de qué manera emociones como el duelo, que son emociones que aparentemente no se relacionan con los casos de justicia o de injusticia, cómo se podría abordar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el comentario, Francisco. Hola, yo tengo otra pregunta sobre lo mismo, insistir sobre el mismo punto. Los típicos estudiosos de la Ilíada, por ejemplo, dividen la vida de Aquiles, digamos, entre el duelo de Aquiles y la ira de Aquiles, ¿no? Son momentos separados, ¿no? Muere Patroclo injustamente de manos de Héctor, ¿no? Héctor no debería estar metiéndose con un niño, digamos. Aquiles se retira, hace el duelo y después es la ira de Aquiles, ¿no? Lo que nos gusta, digamos. Entonces hay momentos que se pueden separar, no puede decir hizo el duelo, después viene la ira, o le puso entre paréntesis el duelo, se encargó de Héctor, que el padre de Héctor no hiciera el duelo y saliese con la suya, ¿no? Y otro que pensaba sobre lo que estamos conversando es la racionalidad del duelo. Si asumimos, como varios de nosotros acá lo estamos haciendo, que el duelo es un proceso, más que, digamos, un estado emocional discreto, como típicamente entendemos el miedo, la culpa, etc. Hablar de la racionalidad del duelo se vuelve un poco complicado. No es tan fácil hacerlo así como lo hacemos respecto del miedo, ¿no? Decimos que el miedo es racional cuando, digamos, el objeto intencional, el peligro, realmente describe lo que está ocurriendo ahí. Hay peligro delante, ¿no? Viene un oso a atacarme, siento miedo, estoy justificado en tener el miedo porque el oso es peligroso de verdad, ¿no? En cambio, las fobias son irracionales porque, digamos, la fobia a volar en avión no es racional porque el avión no es peligroso, ¿no? El objeto intencional no se ajusta a la realidad, digamos. En el caso del duelo no hay nada muy análogo, ¿no? En la medida en que es un proceso. Sí, es un proceso en el que hay un montón de emociones, que viene una después de la otra, la que vino después aparece de nuevo, y una mezcla de distintos episodios emocionales de distinto tipo interactuando entre sí. ¿Cuál es el objeto intencional del duelo entonces? Si tiene distintas etapas, hay un objeto intencional de una de esas etapas que predomina por sobre los otros. Entonces, ¿es la negación, el objeto intencional de la negación, o el de la ira, el que va a ser el objeto intencional del duelo? Está difícil eso, ¿no? Yo veo que el duelo no tiene un objeto intencional, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que el duelo diferencia de los estados emocionales discretos en la medida en que es un proceso emocional complejo, es una especie de supraemoción, en donde hay un montón de emociones complejas teniendo lugar, ¿no? Dinámicamente. En la medida en que eso pasa es difícil identificar un objeto intencional, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, ¿no? Y si ese es el objeto intencional, ¿por qué en el momento en que estoy en la ira, ¿no? En el momento de ira, donde tengo el objeto intencional de una ofensa degradante, ¿por qué en ese caso está teniendo al mismo lugar el objeto intencional del duelo, sea cual sea, digamos, ¿no? Esa es mi duda. ¿Y cómo se da ese trade-off entre los objetos intencionales de las emociones que constituyen al duelo y el duelo mismo, ¿no? No sé si estoy lo suficientemente capacitado para responder a esa pregunta. Es una muy buena pregunta. Me gustó muchísimo cómo lo abordas desde el acento de Patroclo y Aquiles, como justo el duelo y cómo viene después la ira. Yo lo pensaba más bien, justo como el duelo como... Creo que ahora mismo tengo que pensarlo bastante. Sí, no sabría qué responderte, pero justo agradezco muchísimo esta intervención por eso, por la manera en la que desenvuelves cómo podría ser como una distinción
entre el duelo y otro tipo de emociones. Yo consideraría que creo que sí, el duelo, sin embargo, sí tiene un objeto intencional, aunque supongo que sí variará o dependerá del proceso o del momento en el que se encuentre dentro de ese proceso. Que incluso el duelo puede, no sé, ahorita creo que lo estoy como digiriendo un poco. Creo que el duelo podría verse igual como una emoción motivacional que podría conllevar a otros aspectos, como el caso de la ira, que sería el caso que mencionas. Sí, acá Abraham tiene un dedo. Bueno, 10, pero un dedo levantado. Dale. Bueno, se me ocurría algo un poco asociado con esto que acaba de hablar José sobre las diferentes etapas del duelo. Y cómo poderlas subdividir y ver si esas diferentes etapas tienen el mismo objeto intencional o cambia, ¿no? Y por ejemplo, algo que me vino a la mente, digo, es un dato, pues de esos datos como curiosos, que a veces son los que más retenemos. Hay una película que se llama All That Jazz, que trata sobre el proceso de duelo que vive el actor principal en una como plática, baile con la muerte, ¿no? Y toda la película va alrededor de las diferentes etapas del duelo, que no sé si lo habrán sacado de alguna teoría, pero las etapas de las que hablan son, la primera es enojo o anger, ¿no? Luego de negación, luego negociación, que en inglés lo pone bargaining, ¿no? Que es como esta cosa, que es como un regateo más que una negociación, ¿no? Luego depresión y luego aceptación. Entonces, sí, digo, pueden ir saltando, al menos en esa manera de organizarlo a través de una historia es cómo el personaje va pasando por cada una de esas 5 etapas, ¿no? Que son como, digamos, unas 5 maneras de verlo y que a lo mejor esas 5 etapas, obviamente puede ser mucho más complejo que eso, tal vez pueda haber más, pero que sería interesante ver si tú crees que sí hay un objeto intencional, si esas etapas todas están dirigidas al mismo objeto intencional y son diferentes actitudes a la misma cosa o no, ¿no? Porque al menos si sí lo fueran o encontraras una manera de decir que sí lo son, ya puedes como mantener una unificación a través de todo el episodio o todo como el complejo de subemociones que constituirían un luto. Y veo que hay diferentes etapas en lo que tú dices, ¿no? Y que justo la idea sería que el enojo y en este caso la negación no son actitudes irracionales, sino diferentes etapas normales o racionales o convenientes o esperadas del mismo gran proceso del duelo y que parte de eso es el negar. Entonces, eso que para, a lo mejor estás llamando como pensamiento mágico, que es como la negación, como si aún existiera, no es irracional, sino más bien es una parte del mismo proceso. Lo que habría que ver es sobre la misma cosa o no. Claro. Acá una cosita. Francisco tiene un dedo también. Sí. No, es un comentario sobre lo que ha dicho Abraham. Estas etapas son las que propuso Kubler-Ross, ¿no? En este libro sobre el duelo, ¿no? Son muy famosas, pero también muy discutibles. Hay mucha idea de que son un poco simplificadoras, ¿no? De que no son ni lineales y que podría presentarse en diferentes sentidos, etcétera. Pero la idea es muy interesante, o sea, es justamente lo que motiva a hablar de que el duelo es un proceso, ¿no? Con diferentes etapas y con emociones, digamos, diferentes en cada etapa. Pero aún así es muy buena pregunta, ¿cuál es el objeto del duelo en todas las etapas? ¿No? Sí, es un poco lo que ha defendido a Rocío. Sí. Sí. Pero, sí. claro, pero eso es el objeto particular del que estamos hablando. El objeto formal debería ser el mismo, no ese es el problema. ¿Cómo caracterizar el objeto formal del duelo? Yo pienso que el duelo no es una emoción, porque no tiene objeto intencional, no tiene objeto formal. Y esta es la idea. Ahora, y esta es la idea. Las emociones, yo estoy con Baruch acá, que las emociones son estados motivacionales. Yo creo que las emociones son tendencias de acción. Pero el duelo justamente, y la evidencia muestra que se trata de descansar. En el duelo uno se retrae y la actividad cerebral que vemos es de la default mode network, es la que está activo cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Eso es lo que ocurre durante el duelo, ¿no? Entonces, si las emociones son tendencias de acción y el duelo no tiene esa característica, digamos, entonces parece que no es una emoción. Como para provocar, digamos. Sí, bastante. No sé, creo que
me gustaría justo abordar este tema a discusión como más adelante, ya cuando justo entremos como a la participación que vas a tener. Y claro, muchísimas gracias también por todas las anotaciones que me están dando para, como, para hacer modificaciones en esto y darle como una mejor manera y poder atender a esa provocación que haces en este momento. No sé si hay más preguntas por acá. Eso, pero interesantísimo, ¿eh? Nos dio la posibilidad de hablar sobre si hay un nuevo objeto intencional del duelo, cuál es, y cómo se relaciona con los objetos intencionales de las emociones que la componen, etc. No sé si nos tomamos unos minutos ahora. Francisco, acá. Sí. Perdón, al staff que nos apoya. Preguntar si hay preguntas, si hay alguna pregunta en Facebook, un comentario en Facebook que no podamos nosotros leer ahora, que no podemos leer ahora más bien. Pero si nos apoyan con eso, si tienen ustedes alguna pregunta de Facebook. No, por el momento no. Muy bien. Gracias, Carmen. Pues entonces, podemos parar ahora la sesión y a las 4 está programada la siguiente. A las 4 continuaríamos con la ponencia de Roger López, el significado ético del duelo. Entonces vamos a seguir en esta misma sala de Zoom. A las 4 continuamos entonces, hacemos un receso de unas horas.